Bendecidos con toda bendición, bienvenidos a este canal Verdades del Reino, el canal que le dice las verdades que no le dice el sistema religioso. Así que en esta noche seguimos con crítica textual. Vamos a analizar un poquito sobre lo que es la Reina Valera que nosotros tenemos hoy en día, que manejamos acá en Latinoamérica. Se maneja mucho esa Biblia. Yo tengo un amigo que dice que él no usa otra Biblia, sino Reina Valera 1960. Listo. Bueno, nació con eso, creció con eso, se reprodució con eso y morirá con eso. Qué triste. Qué triste una persona así que no acepta cambios en su vida. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 10:10. Yo quiero que leamos este versículo y lo entendamos. 10:11, perdón. Dice: y estas cosas les acontecieron a ellos, no a nosotros, a ellos los israelitas, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces todas estas cosas quedaron escritas como ejemplo para nosotros, para que a nosotros no nos pase lo mismo que les pasó a ellos. ¿A ellos quiénes? A los israelitas, repito. Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia, ya esto yo sé que muchos de ustedes lo saben, la Biblia fue escrita por 40 autores en un periodo de 1600 años. La Biblia fue escrita en otra tierra, en otras costumbres, en otra cultura, en otra idiosincrasia, en otro tiempo, en otras creencias y en otra lengua. Imagínense. 6 aspectos que usted tiene que analizar antes de usted ponerse a decir: es que ahí dice que el ciego, el endemoniado gadareno se fue por un despeñadero y cayó, y los cerdos se fueron por un despeñadero y cayeron al mar. Si en Gadara no había mar, no hay mar. En Gadara no criaban cerdos. Usted tiene que analizar el contexto histórico geográfico de lo que se está escribiendo. Repito, la Biblia, las historias que nosotros leemos en la Biblia hoy, fue escrita en otra tierra, es decir, en otro ámbito geográfico, en otras costumbres, en otra cultura, en otra idiosincrasia, en otros tiempos, en otras creencias y en otras lenguas. 7 aspectos que usted tiene que analizar. 7 aspectos que usted tiene que analizar. Y entonces cuando usted lea un pasaje, usted tiene que aplicarle las 5 reglas de interpretación hermenéutica, que ya yo me he cansado de decirlas por aquí. ¿Cuáles son las 5 reglas de interpretación hermenéutica? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Aplique esas 5 reglas de interpretación hermenéutica y verá usted que facilito usted va a entender todos los textos de la Biblia. Todos. Entonces, antes de que la Reina Valera llegara a nuestro idioma castellano, español, habían otras versiones ya escritas en el español. Y en 1542, Francisco de Encinas había escrito un Nuevo Testamento totalmente en español. Francisco de Encinas. En el 1533, 2 judíos yo no sé si usted conoce la Biblia Ferrara, no sé si la conocerá. 2 judíos apellido Ferrara, ellos hicieron otra versión en español en 1557. Juan Pérez de Pineda, oiga ese nombre, Juan Pérez de Pineda. Vamos a hablar de este hombre porque este hombre influyó mucho en lo que es la Reina Valera. También había escrito un Nuevo Testamento totalmente en español, porque es que era fácil escribirlo. ¿Qué era lo difícil? La imprenta. ¿Quién tenía imprenta en esa época?
la Iglesia Católica eran los únicos que manejaban la imprenta, el negocio de la imprenta. Entonces usted podía traducirlo, pero no podía reproducirlo. Entonces ahí se trancaba el serrucho para los que querían reproducirla. Lo difícil era eso, la impresión. Imagínense, y la Inquisición persiguiendo en pleno año 1500, la Inquisición persiguiendo a todo el que tuviera textos sagrados, como lo llamaban ellos por ahí. Entonces no fue fácil. Este libro que usted y yo tenemos en las manos hoy en día, no que esto fue así, llegó y ay sí, mira, cayó del cielo, ¿ves? Eso pasó por un proceso. Y yo le decía a un bendecido, nosotros tenemos que agradecerle a la Iglesia Católica por este libro que tenemos llamado Biblia. Gracias a la Iglesia Católica tenemos este libro. Tenemos que agradecerle eso a la Iglesia Católica, nos guste o no nos guste. En 1558, Julianillo Hernández, oiga, esos Hernández sí son tremendos, andan metidos por todos lados, revolucionario. Julianillo Hernández se compromete a llevar unas copias a mano porque no tenían imprenta. Él se compromete a llevarlas hasta Sevilla, España. Él era un exiliado por la Inquisición, que la Inquisición lo había exiliado, estaba por allá en Francia. Y él se compromete a llevar esas copias hasta España. Porque es que la Iglesia Católica manejaba el monopolio, pues. Entonces él sale a llevar el Julianillo Hernández, a llevar esas copias a Sevilla. Y quien lo recibe allá en Sevilla es Juan Ponce de León, un protestante. Estaba el protestantismo estaba en plena época, en pleno auge, en el año 1500, pues. Entonces, lo recibe allá al Julianillo. Y fíjese la Inquisición, ¿qué pasa cuando se entera de que él había llegado allá con esas copias? Lo capturan y lo queman. Candela, la Inquisición era como Jehová en el Antiguo Testamento, eso no pelaba. Juego del cielo y fuera, chicharrón, ábrase la tierra y trágueselo. Así era la Inquisición. Eso no pelaban. Agarraron al pobre Julianillo Hernández y lo quemaron. Pero lo que ellos no sabían es que Julianillo Hernández había dejado las copias escondidas en un monasterio, en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla. Y ahí en ese monasterio de San Isidro del Campo hubo una fuga de monjes que se escaparon, pues, y se fueron y se unieron al protestantismo. Y de allí, de ese monasterio, San Isidro del Campo, huyeron aproximadamente unos 53 monjes. Pero los más relevantes, bendecido Hugo René, bendecido con toda bendición, los que vinieron a ayudar más en la conformación de la Reina Valera, de ese monasterio, los que salieron huyendo, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, y otro también que ahorita más adelante lo voy a mencionar. Antonio del Corro también se fugó con ellos y se fueron para encontrarse en Ginebra, Suiza. Y allí en Ginebra iban a armar el complot, porque ellos llevaban las copias que el Julianillo Hernández había traído en español. Entonces esas copias del Nuevo Testamento se las llevan
Cada uno agarra una copia, 2, 3 copias del Nuevo Testamento. Tú te vas por aquí, yo me voy por allá. Si la Inquisición nos encuentra en el camino y te queman a ti, que te queman con las copias esas y se salvan las mías. Y si me agarran a mí, pues tú llevas las tuyas. Y allá en Ginebra tratamos de buscar una imprenta y imprimimos esos escritos, pues. Y resulta que sí, la Inquisición agarró uno de ellos y lo quemó. Pero sobrevivió Casiodoro de Reina y el otro. Casiodoro de Reina llega a Ginebra y de Ginebra se va huyendo porque la Inquisición se enteró que él había llegado. Y se va para Inglaterra, a una colonia de españoles que vivían en Inglaterra. Y se hace, ¿qué? Pastor evangélico. Usted no sabía que Casiodoro de Reina había sido pastor evangélico, ¿verdad? Pastor evangélico protestante, anglicano bautista. Se hace Casiodoro de Reina pastor de esa comunidad española que vivía en Inglaterra. Con su copia, pues. Y tratando de buscar cómo conseguir una imprenta para imprimir el libro. De allí corre a Francia, porque también fue perseguido allí en Inglaterra por la Inquisición. Se va a Francia y allá en Francia se encuentra con una señora llamada Renata, la duquesa de Ferrara. Acuérdese que le mencioné que había una Biblia que era la Biblia de Ferrara. Tiene que ver con esta duquesa. Ella lo acoge en su palacio y como era una duquesa, pues la Inquisición no podía entrar. Lo acoge ahí en su palacio, en su castillo, se refugia ahí por años. Allí se reúne ¿con quién? Con Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda era un hombre que tenía plata. Y él viene con esa intención de aportar dinero para que se comprara una imprenta y se imprimieran este libro sagrado. Pero Juan Pérez de Pineda está a punto de morir. Y Juan Pérez de Pineda, como Casiodoro de Reina, empezó a trabajar como comerciante de tela, trayendo tela de Alemania a Francia. Entonces, en uno de esos viajes que él va a Alemania a buscar tela para traer y vender en Francia, cuando llega, el tipo de la plata ya se había muerto, pero dejó un escrito diciendo que había dejado una enorme fortuna a un señor que tenía una imprenta en Hamburgo. Ya él había cuadrado el negocio, pues, para que Casiodoro de Reina fuera y llevara el libro y le sacaran 10,000 copias, si era posible. Se murió el patrocinante. El señor que tenía la imprenta, la impresora, se llamaba Johannes Porinius. En Basilea vivía él, en Basilea. Entonces, cuando él sale para allí, para Basilea, a buscar a este señor que tenía la imprenta, llega a Basilea. ¿Y qué pasa cuando llega a Basilea? Hombre, yo vengo aquí para preguntar por el señor Johannes, que aquí el señor Juan Pérez de Pineda le dejó una plata, una enorme fortuna para reproducir este libro. ¿Qué le dicen los herederos? Porque ya el viejo se había muerto, el de la impresora. De la impresora se había muerto. ¿Y qué dijeron los herederos, los hijos? Dijeron, no, aquí no han dejado plata. Si se la darían al muerto, pregúntale al muerto para ver, porque a nosotros no sabemos nada de plata. Se robaron la fortuna de Juan Pérez Pineda.
Los herederos. Les pasó como el compadre que le debía la plata y se les murió el otro compadre, eran 3. Y cuando se encontraron en el velorio, le dice, compadre, acuérdese que usted me está debiendo una plata. Y dice, ¿cómo, compa? ¿Cómo así? No, yo no le debo. Yo le mandé esa plata ayer. ¿Cómo? ¿Y con quién me la mandó? Mire, pregúntele al muerto. Yo se la mandé con el disjunto. Deuda saldada. Yo se la mandé con él. Yo no sé qué le haría. Así le pasó a este bendecido. Llegó y con el libro, no, que aquí ya esto está pago, yo vengo aquí que me saquen unas 10,000 copias de... No, aquí, ¿a dónde? ¿Cuándo? El viejo se murió y hasta la impresora esa la vendimos ayer. Hubiera venido un día más tarde, ya llega un día más temprano, te la vendemos a ti. Porque cuando la persona se muere, eso los hijos van agarrando, peleándose lo poquito que el viejo dejó, pues. Esa es la realidad de la vida. Por eso usted tiene que disfrutar su vida. Gócela, reine en vida. De ese anda dejando problemas, como dice Diomedes. Yo en el cementerio estoy muerto, estoy vuelto gusano, y acá en la tierra están peleando lo que yo dejé. Eso es una gran realidad. Entonces se muere este señor, los herederos no le quieren dar la plata al pobre Casiodoro. Casiodoro se va con las tablas en la cabeza, ni para los pasajes le dieron. Quédate durmiendo por ahí, mañana te vas temprano para allá, para tu tierra donde veniste, güey. Se murió el viejo de la plata, hombre. Casiodoro regresa y comienza a buscar nuevamente entre sus amigos quien lo patrocine para comprar una bendita imprenta, huyéndole a la Inquisición. Porque él cargaba ese libro en español, pero él a la vez iba corrigiendo algunas cosas que él creía que no estaban acorde. Entonces en su viaje, yendo a comprar tela y viniendo de comprar la tela, él iba corrigiendo el libro, sacando copia, detalle. Esto me parece que no es así. ¿Cómo así que aquí dice que...? Y añadiéndole y quitándole al libro. ¿Se da cuenta usted? Entonces, este libro que nosotros tenemos fue escrito por hombres, manipulado por hombres. Ellos pusieron ahí lo que se les antojó. Todavía hay bendecidos que no entienden esto. Entonces él consiguió patrocinio en el 1569. Por fin termina él su versión, la cual se llama la Biblia del Oso. Yo no sé si usted la habrá oído mentar. Una Biblia así grande, un tomo grande que tiene un oso grande aquí. Terminó el hombre de traducir su propia versión de Casiodoro de Reina, su propia versión. Porque él cargaba todos esos manuscritos, pero él iba cambiando lo que se le antojaba, pues. Ay, ¿quién le decía a él que sí o que no? A mí me hubieran puesto a escribir eso, yo también hubiera puesto lo que a mí me diera la gana. Y huyéndole a la Inquisición. Más rápido. Entonces, gracias a unos patrocinadores, él termina esa Biblia, la Biblia del Oso, en 1569. Y Casiodoro muere en 1602, casi que no termina. El pobrecito. Deja la versión del oso. Y a que no saben qué, cuando se muere, porque es que cuando la persona se muere, entonces que viene la yayay. Adivine quién apareció cuando él se murió. Cipriano de Valera. ¿Y qué hizo Cipriano de Valera? Agarró la Biblia del Oso y dijo, ahora yo voy a hacer mi propia versión. Y comenzó a corregir la Biblia del Oso, cosas que a él no le parecían. Y como para darle algún crédito al disjunto, no pone allí
traducción Cipriano de Valera, ¿no? Pone Biblia Reina Valera, una sociedad entre los dos, pero ya el socio estaba muerto. Él hizo lo que le dio la gana con la copia que dejó el socio, para darle algún crédito. Recuerde que cuando eso no había derecho de autor, usted podía copiar y recopiar lo que usted le diera la gana, no había derecho de autor, nadie lo iba a demandar. Ahí fue donde Cipriano de Valera comienza a hacer su propia versión y cambia muchas cosas que había dejado él. Y finalmente sale lo que hoy conocemos como la Biblia Reina Valera, la cual la Inquisición la prohibió inmediatamente a lo que se enteró. Que se consiguieran con una Reina Valera, candela. Era lo que iba a llevar. Y tuvieron que pasar 300 años después que Reina Valera terminó la versión de los dos socios. El uno, acuérdese la cronología. El uno tradujo lo que él creía del latín al español. Y el Julianillo Hernández llevó la Biblia escrita en español al monasterio, y allá en el monasterio este monje empieza a corregir cosas que a él no le parecían, hasta que termina la Biblia del Oso, y luego aparece Reina Valera, Reina Casiodoro de Reina, no, Cipriano de Valera, y toma la Biblia del Oso y empieza a corregir también cosas que a él no le parecían, y termina y dice: ahora sí, esta sí es la propia. Claro, si ya el otro había muerto. Y se termina lo que es la Biblia Reina Valera que conocemos hoy. Pasaron 300 años. En 1865 la Sociedad Bíblica Americana de España financia públicamente la Biblia para que se impriman miles y miles y miles de tomos. Y adivinen qué, otra revisión, y empiezan a revisar: esto sí va, esto no va, oiga, pero qué gente para revisar cosas. ¿Y con qué autoridad ellos revisaban eso? ¿Quién los mandó a ellos a revisar eso? ¿Quién le dio autoridad para decir esto sí va y esto no va? Acuérdese que esto es un resumen de la enseñanza. Usted tiene que desarrollar estos temas en su casa con todos estos datos que yo les estoy dando. Por eso yo le digo: no crea nada de lo que yo le digo, vaya y investigue. Investigue, más nada. Entonces se unen la Sociedad Bíblica Latinoamericana y la Sociedad Bíblica de Inglaterra. Monjes, eruditos, teólogos, judíos, y empiezan a revisar, a hacer otra revisión. Y sacan lo que hoy conocemos como la revisión Reina Valera 1909. Que es la que hoy podemos nosotros manipular, no tiene derecho de autor. La Biblia Reina Valera 1909 no tiene derecho de autor. Hoy en día no tiene derecho de autor. Ahí yo estuve buscando en internet y dice: se deja abierta la posibilidad para que cualquiera pueda corregir, borrar, añadir, quitar, no sé qué, este tomo. De hecho, hay un hermano en Bolivia, el hermano Hans, no sé cuánto lo conocerán, que ya escribió el Nuevo Testamento en versión preterista. Ya lo tiene listo. Está avanzando ahora en el Antiguo Testamento en versión preterista, en esta Biblia Reina Valera 1909, que es la que usted y yo podemos añadirle, quitarle, copiar. Está abierta la versión, no tiene derecho de autor. Entonces, no, imagínese usted toda la manipulación que ha sufrido este libro que nosotros tenemos hoy en día.
Entonces, mis amados, nosotros no podemos creer que este libro que nosotros tenemos es santa y sagrada palabra de Dios. ¿Qué no cambiarían estos hombres ahí? Vamos a hacer un recorderis. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Luego del griego, ellos la traducen, cuando traducen la Septuaginta, traducen del hebreo al griego, toda la Biblia. Y luego de la Septuaginta, empiezan a traducirla al latín. Y luego del latín, es donde la traducen al inglés, al alemán, perdón. Después del alemán al inglés, al latín. Esto ha sufrido demasiados cambios, este libro. Y del latín la traducen al español. Pero mire todo lo que sufrió para llegar al español. Entonces usted tiene que ser guiado por el Espíritu para entender lo que aquí dice, bendecido. Aquí hay mucha manipulación de hombre. Por eso quise dar esta breve reseña, una breve reseña de todo lo que sufrió la Reina Valera para llegar a nuestras manos. Y hay bendecidos que no quieren, con la Reina Valera no te metas. Amado, yo creo que es hora de actualizarnos. Es hora de ir consiguiendo versiones que están más acorde con la verdad. Hay una versión que se llama BTX4, Biblia Textual Cuarta Edición. Es una Biblia que está amparada por 100 años de estudios arqueológicos e históricos. No le voy a decir que es la más fidedigna, no, pero se asemeja más a la realidad. Así que bendecido con toda bendición, crítica textual 5, creo que ya vamos por la 5, no sé. Y continuamos con esta crítica textual. Usted no se puede estar dejando engañar por el sistema religioso, que está dividido el sistema religioso. Estos días escuchaba un bendecido ministro alto rango, un obispo de la iglesia evangélica, diciendo que aunque sus compañeros digan, sus compañeros de la misma organización, que ese libro es palabra de Dios, él personalmente dice que no es palabra de Dios, que no todo ese libro es palabra de Dios. Dice cómo está dividido el sistema religioso en la misma organización. Hay unos que dicen que Jesús es Dios, y en la misma organización hay otros que dicen que Jesús no es Dios. ¿Se da cuenta? Sí, nosotros ya no caemos en este juego. Ya nosotros hemos despertado. Nosotros estamos más allá. Nosotros estamos reinando en vida. Ellos no están reinando en vida. Ellos están esperando un reinado futuro que va a venir 1000 años después de la gran tribulación. Qué triste, ¿cierto? Donde el apóstol Pablo dijo que éramos nosotros los que teníamos que reinar en vida, ahora. Así que bendecido con toda bendición. Los esperamos el próximo sábado por acá.